Yo creía tenerlo todo claro. Estaba convencido de que servía a Dios con cada respiración, con cada paso decidido hacia Damasco. Mi corazón ardía con un celo que confundía justicia con violencia, fe con fanatismo. Mientras sostenía en mis manos las cartas de autorización para perseguir a los seguidores del camino, no imaginaba que el verdadero Dios estaba a punto de interceptar mi propia vida. El sol brillaba en lo alto, implacable sobre la ruta polvorienta. Mis compañeros caminaban a mi lado, pero dentro de mí había una tormenta. Cuanto más pensaba en esos hombres y mujeres que proclamaban a Jesús resucitado, más me consumía la ira. Mi misión era clara: detenerlos, silenciarlos, arrancar de raíz esa fe que, según yo, deshonraba al Altísimo. De repente, todo cambió. Una luz más fuerte que el sol cayó sobre mí y me envolvió por completo. Mis rodillas temblaron, mis ojos ardieron, mi alma se estremeció como nunca antes. Caí al suelo sin fuerzas, y en ese instante escuché una voz que atravesó mi ser como un fuego inextinguible. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Mi corazón se paralizó. Esa voz no era de un hombre, era de lo eterno. Con la respiración entrecortada pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta llegó con la fuerza de un trueno y la ternura de un susurro: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En un solo instante todas mis certezas se derrumbaron. Lo que yo había despreciado era la verdad misma que me llamaba por mi nombre. Allí, postrado en el polvo del camino, comprendí que mi vida ya no sería la misma. El perseguidor estaba siendo perseguido por la gracia. El enemigo de la cruz había sido alcanzado por el amor del crucificado. Y en ese encuentro glorioso, supe que el hombre que se levantara de ese suelo no sería nunca más el mismo Saulo. Aquel día en el camino a Damasco no fue simplemente un episodio aislado en mi historia, sino el punto de quiebre que transformó cada fibra de mi ser. Yo había dedicado mi vida a perseguir a quienes seguían a Jesús, creyendo que estaba defendiendo la pureza de la fe. Sin embargo, lo que descubrí fue que en mi celo estaba peleando contra el mismo Dios al que pretendía honrar. Esa luz que me envolvió y esa voz que me llamó por mi nombre no solo derrumbaron mis certezas, también me revelaron algo que jamás imaginé. El Dios vivo no estaba distante, sino presente en Jesús. El mismo Jesús que había sido crucificado y al que yo despreciaba era, en verdad, el Señor glorificado. Y lo más sorprendente, en lugar de destruirme, Él me extendió misericordia. En ese instante comprendí que nadie está demasiado lejos de la gracia, que no importa cuán endurecido esté un corazón, Jesús siempre puede alcanzarlo. Yo, que me consideraba intachable, quedé ciego para ver la verdadera luz. Y fue esa ceguera momentánea la que abrió mis ojos espirituales a la realidad de un amor que no tiene fronteras. Lo que ocurrió en ese camino no fue solo mi encuentro personal, fue un mensaje eterno para todos. Jesús llama incluso a los que parecen enemigos de la fe, porque Él no busca destruir, sino transformar. El perseguidor se convierte en apóstol, el enemigo en testigo, el orgulloso en siervo. Nadie queda fuera del alcance de su gracia poderosa. Antes de sumergirnos en esta narrativa transformadora, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe. Si esta palabra toca tu corazón, dale me gusta a este video para que más personas puedan escuchar este mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal Relatos de Fe y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad nos estás viendo? Es un regalo maravilloso saber cómo Dios nos conecta, sin importar la distancia, a través de su palabra. Desde joven fui instruido en la más estricta observancia de la ley. Mi orgullo era haber estudiado a los pies de Gamaliel.
y cada palabra que aprendía se convertía en un arma para defender mi fe. Miraba con desprecio a quienes, según mi juicio, se apartaban del camino recto. Para mí, los seguidores de Jesús no eran más que herejes que manchaban la tradición de nuestros padres. Mi corazón ardía con un fuego que confundía celo con violencia. Creía servir a Dios cuando entraba a las casas de los discípulos, arrancándolos de sus familias y entregándolos a las autoridades. Las lágrimas de las mujeres y los gritos de los niños no me conmovían. Los consideraba sacrificios necesarios por la pureza de Israel. La fama de aquel grupo que llamaban El Camino se extendía como un río imparable. Cuanto más crecía su número, más ardía en mí el deseo de detenerlos. No soportaba escuchar el nombre de Jesús en los labios del pueblo, como si aquel crucificado pudiera ser realmente el Mesías. Fue entonces cuando mi furia me llevó a pedir cartas de autorización a los sumos sacerdotes. Mi intención era clara: viajar a Damasco, arrestar a los que invocaban a Jesús y traerlos encadenados a Jerusalén. La sola idea de verlos humillados me producía una satisfacción amarga, como si en ello confirmara mi fidelidad a Dios. No viajaba solo, hombres armados me acompañaban. Sus miradas me reflejaban respeto, pero también temor. Sabían que nadie debía interponerse en mi camino, porque mi decisión era de hierro. Yo me sentía invencible, como un soldado que cumple la voluntad divina con autoridad. Sin embargo, en lo profundo de mi alma había un silencio extraño. A veces, en medio de mis planes, la imagen de Esteban apedreado volvía a mi memoria. Recordaba su rostro iluminado, su oración por los que lo mataban, y aunque yo había aprobado su muerte, algo en esa escena me perseguía como una sombra incómoda. Pero endurecí mi corazón. Convencido de que la emoción era debilidad, sofocaba cualquier duda. Decía para mí mismo: estoy defendiendo la verdad, estoy guardando la ley. Y así ocultaba la grieta que poco a poco comenzaba a abrirse en mi interior. Cada paso hacia Damasco me parecía una victoria anticipada. Soñaba con entrar en la ciudad con los prisioneros encadenados, con recibir el aplauso de los líderes religiosos, con ser recordado como un héroe de Israel. Mi orgullo era el combustible que me impulsaba sin descanso. No sabía entonces que mi viaje no terminaría como lo había planeado. No imaginaba que el Dios al que yo creía servir estaba a punto de confrontarme de un modo que transformaría para siempre mi historia. El camino de polvo y piedras se convirtió en el escenario donde la luz del cielo me alcanzó. Aún no había caído al suelo, pero mi corazón ya estaba marcado para un encuentro que derrumbaría mis certezas y abriría una puerta a un destino que jamás habría buscado por mí mismo. El sol brillaba alto en aquel mediodía y el calor se mezclaba con el polvo que levantaban nuestros pasos. Íbamos avanzando con decisión y cada latido en mi pecho me recordaba la misión que llevaba. Estaba a punto de cumplir mi propósito: silenciar la voz de los seguidores de Jesús en Damasco. Pero de pronto algo sucedió. Una luz más intensa que el mismo sol descendió del cielo. No era un resplandor común, no era fuego ni relámpago. Era como si la gloria misma de Dios hubiera abierto los cielos y me envolviera. Sentí que el suelo temblaba y sin poder resistirlo, caí de rodillas con el rostro contra la tierra. Mis compañeros también quedaron atónitos, aunque ninguno entendía lo que estaba pasando. Yo, en cambio, escuché claramente una voz que atravesó mi alma. No era un ruido, no era un trueno, era alguien que me llamaba por mi nombre con una autoridad imposible de resistir. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Mi mente se llenó de confusión. ¿Quién podía hablarme así desde la gloria? ¿A quién estaba persiguiendo yo si no eran hombres débiles y frágiles que seguían a un predicador crucificado?
Temblando, apenas pude responder: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz me dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Fue como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. El mismo Jesús, a quien despreciaba, estaba vivo, y no solo vivo, sino glorificado, hablándome desde el cielo. En ese instante todo mi orgullo se derrumbó. Comprendí que no estaba defendiendo a Dios, sino luchando contra Él. Mi celo se reveló como arrogancia, mi violencia como ceguera espiritual. Lloré como un niño, con la frente hundida en la tierra, incapaz de sostener el peso de aquella revelación. Cuando quise abrir los ojos, descubrí que no veía nada. La luz me había dejado ciego, y la oscuridad me envolvió como un juicio y al mismo tiempo como una misericordia. Mis manos buscaban el suelo, mis labios temblaban, y comprendí que ya no era dueño de mi camino. Mis compañeros me levantaron desconcertados. Me hablaban, pero no sabían qué hacer. Yo solo repetía en silencio aquellas palabras que me habían marcado: «Yo soy Jesús». El nombre que antes despreciaba, ahora ardía en mi interior como fuego inextinguible. Guiado de la mano, avancé tambaleante. El hombre fuerte, el perseguidor implacable, ahora era un ciego dependiente. Cada paso hacia Damasco ya no era una marcha de victoria, sino un peregrinaje hacia lo desconocido. Y así comenzó mi verdadero viaje. El camino de polvo y orgullo se había transformado en un sendero de rendición. No sabía lo que me esperaba en Damasco, pero algo dentro de mí estaba seguro: jamás volvería a ser el mismo, porque me había encontrado con Jesús. 3 días pasaron desde aquel encuentro en el camino, y en esos 3 días el mundo que conocía se desmoronó. Mis ojos, que antes miraban con dureza, ahora no veían nada. La oscuridad me envolvía como un manto pesado, y cada minuto era un recordatorio de mi fragilidad. Mis manos tanteaban las paredes de la casa donde me hospedaron en Damasco. Dependía de otros para cada paso, cada sorbo de agua, cada bocado de pan. El que antes entraba en las sinagogas con autoridad y amenazas, ahora no podía siquiera caminar sin ser guiado. El hambre no me visitaba, ni la sed me preocupaba. Mi alma estaba tan quebrantada que rechacé la comida y la bebida. Ayunaba no como un acto religioso de orgullo, sino porque no tenía fuerzas para pensar en otra cosa que no fuera la voz de Jesús resonando dentro de mí. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esa frase se repetía como un eco implacable. Cada vez que la escuchaba en mi memoria, mi corazón se estremecía entre miedo y esperanza. ¿Cómo podía aquel a quien yo había rechazado y despreciado todavía dirigirse a mí? Mis noches se volvieron interminables. Cerraba los ojos, aunque nada veía, y revivía cada rostro que había perseguido, cada familia que había hecho llorar, cada discípulo que había arrestado. El peso de mi culpa era tan grande que sentía que me aplastaba contra el suelo. Sin embargo, en medio de ese dolor, una chispa de algo nuevo comenzaba a encenderse. No era condena lo que sentía desde aquella voz, sino un llamado. Si Jesús me hubiera querido destruir, lo habría hecho en el camino. En cambio, me había derribado para levantarme de una manera diferente. En mis oraciones, torpes, entrecortadas, más gemidos que palabras, solo repetía: «Señor, muéstrame qué quieres de mí». Por primera vez en mi vida no pedía justicia, ni poder, ni reconocimiento. Solo quería saber por qué Jesús, el resucitado, se había fijado en mí. En un momento de quietud, mientras mi corazón lloraba en silencio, tuve una visión en la oscuridad. Vi a un hombre llamado Ananías entrando en la casa, imponiendo sus manos sobre mí y devolviéndome la vista. Aquella visión no fue un delirio, fue una promesa, una señal de que mi historia aún no había terminado. Entonces comprendí que la ceguera no era un castigo, sino una preparación.
Era necesario que mis ojos se cerraran al mundo para que mi alma pudiera abrirse a la eternidad. En ese silencio forzado aprendí lo que nunca hubiera escuchado entre los gritos de mi orgullo. Y así, entre lágrimas, ayuno y oración, esperé. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que Jesús enviaría a alguien. En mi oscuridad aguardaba con esperanza la luz que volvería a brillar, no solo en mis ojos, sino en todo mi ser. El tercer día en Damasco amaneció igual que los anteriores, envuelto en tinieblas. No sabía si afuera brillaba el sol o si las calles estaban cubiertas de nubes. Para mí, todo era la misma oscuridad, pero en mi corazón ardía la visión que había tenido. Un hombre llamado Ananías vendría a mí. Mientras me aferraba a esa promesa, escuché pasos acercarse. El sonido era firme, seguro, no como el de mis anfitriones que se movían en silencio, temerosos de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sería él. Una voz suave rompió el silencio de la habitación. Saulo, hermano. Nadie me había llamado hermano desde que había quedado ciego. La palabra me atravesó como una espada de ternura. Aquel hombre no me veía como enemigo, sino como familia en Cristo. Sentí el roce de sus manos sobre mi cabeza. Eran manos firmes, pero llenas de compasión. Y entonces habló con una convicción que estremeció todo mi ser. El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Apenas esas palabras fueron pronunciadas, algo como escamas cayeron de mis ojos. Parpadeé con fuerza y la luz entró como un torrente incontenible. Vi los contornos de la habitación, el rostro de Ananías iluminado por la fe, y lágrimas brotaron de mis ojos renovados. Me levanté de inmediato con una fuerza que no era mía. Había entrado en ese lugar como un perseguidor derrotado y ahora me levantaba como un hombre libre. Lo primero que pedí fue ser bautizado. Sabía que mi vida anterior había muerto en ese camino y necesitaba sepultarla en las aguas para nacer de nuevo. El agua fresca recorrió mi cuerpo, pero lo que más sentí fue cómo mi alma se limpiaba de la culpa. Cada nombre de aquellos a quienes había perseguido parecía disolverse en la gracia que me envolvía. Era un nuevo comienzo, un nuevo hombre, un nuevo propósito. Cuando salí de las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre mí con una fuerza indescriptible. No era fuego que destruía, sino fuego que purificaba. Sentí paz, fuerza y un amor tan grande que supe que ya no podía vivir para mí mismo. Los hermanos que me rodeaban, antes temerosos de mi presencia, comenzaron a mirarme con esperanza. Donde antes había desconfianza, ahora había gozo. Donde antes había rechazo, ahora había bienvenida. Jesús no solo me había devuelto la vista, me había devuelto a una familia. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas sobre Damasco, entendí lo que había sucedido. Había entrado en esa ciudad como un perseguidor ciego y estaba saliendo de ella como un apóstol en formación. El que antes destruía iglesias, ahora estaba llamado a edificarlas, y todo comenzó con un toque de amor sobre mis ojos. Al recuperar la vista y ser bautizado, sentí que mi vida había sido arrancada de raíz y plantada en un terreno nuevo. No podía quedarme en silencio. El mismo fuego que antes me impulsaba a perseguir, ahora me consumía con un deseo: proclamar que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Apenas pasaron unos días, entré en la sinagoga de Damasco. Los hombres me miraban con respeto, pensando que yo hablaría en contra de los seguidores del camino. Pero cuando abrí la boca, el mensaje fue otro: Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Un murmullo recorrió la sala como un viento huracanado.
Algunos se levantaron indignados, otros me miraron con desconcierto y unos pocos dejaron escapar lágrimas de esperanza. Yo no tenía un discurso preparado, solo un corazón ardiendo y una convicción imposible de negar. Hablaba de aquel que me había derribado en el camino y me había levantado como nuevo hombre. Día tras día regresaba a la sinagoga. Los rabinos intentaban debatir conmigo, pero cada vez que traían un argumento, yo respondía con las escrituras que antes conocía solo como letra y que ahora ardían como verdad viva. Ellos no podían resistir la sabiduría que me había sido dada. Muy pronto, mi nombre comenzó a correr por toda la ciudad. Algunos lo pronunciaban con temor, otros con furia y unos cuantos con gratitud. El perseguidor se había convertido en predicador, el lobo se había transformado en pastor. Nadie podía negar el cambio, pero la admiración de algunos se convirtió en odio de otros. Aquellos que antes me habían confiado cartas para encarcelar cristianos, ahora conspiraban contra mí. Los muros de Damasco no solo guardaban ecos de mis predicaciones, también ocultaban planes para asesinarme. Fue entonces cuando los hermanos me rodearon con amor y valentía. En secreto, me llevaron hasta una parte de la muralla durante la noche. Me colocaron en una canasta grande y con cuerdas comenzaron a bajarme hasta que toqué el suelo fuera de la ciudad. Mientras descendía, entendí que la vida del apóstol no estaría libre de peligros, pero sí llena de propósito. Al pisar tierra firme, levanté mis ojos al cielo y respiré profundamente. No era un fugitivo, era un hombre en misión. La misma ciudad que había planeado mi caída se convirtió en el punto de partida de mi ministerio. Damasco sería recordada como el lugar donde mi voz encontró su verdadero llamado. Desde ese día ya no podía callar. Cada camino que recorría, cada ciudad que visitaba, cada persona que me escuchaba era una oportunidad para hablar de aquel que había transformado mi vida. Si antes pensaba que mi identidad estaba en la ley, ahora sabía que estaba en la gracia. Y así comenzó mi jornada como testigo del Evangelio. No era más Saulo, el perseguidor, sino Pablo, el apóstol. Y con cada paso, mi corazón repetía lo que escuché en aquel camino. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa voz ya no me condenaba, ahora me enviaba. La historia de Saulo en el camino a Damasco no es solo un relato antiguo, es un recordatorio vivo de que nadie está demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. Aquel que respiraba amenazas se convirtió en testigo incansable. El que llevaba cadenas para otros terminó liberado de sus propias cadenas. Cuando Jesús se cruza en nuestro camino, la vida ya no puede seguir igual. Todos tenemos un camino a Damasco, un momento en el que Dios irrumpe en medio de nuestra oscuridad para mostrarnos su luz. Puede ser a través de una experiencia, una palabra, una persona o incluso un silencio que grita en lo profundo del corazón. La pregunta es, ¿responderemos como Saulo, dejando atrás el pasado para abrazar la misión que Él nos da? Hoy esta historia nos invita a mirar nuestra propia vida con esperanza. No importa lo que hayas hecho ni cuánto hayas huido, el amor de Jesús sigue buscándote. Y cuando decides rendirte a Él, la voz que antes te confrontaba se convierte en la voz que te envía con un propósito eterno.